Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, ese misterio que ha traído de cabeza pues, a los teólogos más sesudos, ¿verdad?, que ha tenido también la Iglesia a lo largo de su existencia. Y es un misterio que nos puede traer a nosotros de cabeza si nos empeñamos en entenderlo solo con la razón. Recuerdo que hace unos pocos años, un alumno, muy inteligente él, me hizo la siguiente consulta. Me dijo: a ver, Ángel, hay una cosa que no entiendo. Si Jesús es Dios, cuando ora, que habla consigo mismo. Y entonces yo, en mi empeño de explicarle la Santísima Trinidad de forma racional, dije: mira, te voy a poner una analogía que es la que se suele utilizar habitualmente. El agua, ¿verdad?, puede aparecer en diferentes estados. El agua se nos puede presentar como hielo. El agua también se nos puede presentar, si es que la calentamos, como vapor. Y por supuesto, el agua se nos presenta como líquido. Pues de la misma manera, así es Dios. Tenemos a un Dios Padre Creador, tenemos a un Dios Hijo Salvador y tenemos a un Dios Espíritu Santo que sostiene nuestra existencia, de manera especial nuestra existencia cristiana. He de reconocer que creo que no le convencí mucho, pero le dije, bueno, la analogía es la analogía y nos puede ayudar a entender algo, sabiendo que este misterio se entiende solamente desde la vida. ¿Quién y cómo es Dios? Se entiende solo desde la vida, desde la experiencia que tiene uno. Y en este sentido me ha llevado profundamente la atención el testimonio que daba una persona de 17 años esta misma semana. La semana pasada fallecieron en accidente de tráfico su padre, su madre y su abuela materna. Y quedaron como hijos él, más otros 5 hermanos menores que él. Digo, eran hermanos entre 17 y 7 años. Bueno, pues este chico de 17 años, en la capilla del tanatorio donde estaban despidiendo a su padre, a su madre y a su abuela materna, a los asistentes les dijo lo siguiente: a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que quererle. Os he de reconocer que cuando leí esto, además de emocionarme, dije, vaya lección de vida para todos aquellos que nos llamamos creyentes. Tenemos que reconocer que la Santísima Trinidad la entendemos sobre todo desde dentro, por dentro. Todos los días hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no nos hacemos ningún problema ni nos hacemos ninguna reflexión sobre qué significará eso. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así entramos a formar parte de la Iglesia. Curiosamente, la Iglesia también la comprendemos como estructura trinitaria. De hecho, solemos decir, ¿verdad?, que la Iglesia es el pueblo de Dios en referencia al Padre. Solemos decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en referencia al Hijo. Y solemos decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo. Bien, pues nosotros fuimos también hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nuestro Dios tiene una estructura interna, trinitaria, comunitaria, así también nosotros estamos llamados a ser comunidad de amor, comunidad en el amor y comunidad por amor. Y esto lo vivimos por dentro,
Y esto es lo que estamos invitados a proclamar a los demás. Estos últimos domingos se nos decía en el Evangelio, se nos invitaba a ir a todas las partes a anunciar el Evangelio y a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que decir también que esto de la Santísima Trinidad es lo que le hace a la religión cristiana diferente de otras religiones. Porque no todas las religiones son iguales, ¿eh? No todas las religiones son iguales, de la misma manera que tampoco todas las ideologías son iguales. Podemos decir, sí, pero es que todas las religiones tienen elementos comunes, sí. También podemos decir, también todas las ideologías tienen objetivos comunes, por ejemplo, alcanzar el poder. Pero eso no las hace iguales, no las iguala las unas a las otras. Por lo mismo ocurre con las religiones, ¿verdad? Que cada una tiene su característica. Por ejemplo, nosotros solemos decir que creemos en un solo Dios. Y ya sé que me diréis, ya, pero eso que decimos nosotros de que creemos en un solo Dios, también lo dicen los judíos y lo dicen los musulmanes, ¿cierto es? Porque tanto ellos como nosotros creemos en el Dios de Abraham. Es verdad, pero hay una diferencia fundamental, y es que nosotros, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, creemos en un Dios que no es un Dios solitario, sino que es un Dios solidario, ¿eh? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que decíamos en el Catecismo. Por otra parte, tenemos que decir que el Dios que se nos revela en Jesucristo es un Dios personal. No es, por ejemplo, como en algunas religiones orientales, como en el hinduismo, no es una energía impersonal, no es un universo espiritual del que formamos todos parte y que algún día pues también nosotros alcanzaremos, ¿verdad?, después de pasar los diferentes ciclos de reencarnación, y ya podremos gozar por fin de la unidad y de la paz. Pues mire usted, a nosotros se nos concede el poder vivir ya la paz en nuestra vida histórica, en nuestro peregrinar por la historia. Y eso también le hace un poco diferente. Tampoco nosotros, ¿verdad?, creemos, por ejemplo, o creemos, mejor dicho, que sí, que Dios, a Dios se le puede nombrar, ¿verdad?, que es un ser que está más allá de todo nombre, pero es un tú personal con el que nosotros podemos entablar relación. No es, por ejemplo, como en el budismo es una religión sin Dios, ¿verdad? Su objetivo al final es pues la extinción del deseo, porque es la fuente de todo sufrimiento. Nosotros decimos, hombre, todo sufrimiento para nosotros fue crucificado en la cruz, ¿verdad?, y ha sido redimido después por la resurrección. Por lo tanto, nosotros apostamos más que por la extinción del deseo, por la integración del deseo, ¿verdad? Y eso también nos hace un poco diferentes pues a otras religiones, que todas, por supuesto, faltaría más, son respetables, ¿eh? Eso, el que ahora estemos señalando algunos rasgos diferenciadores, no quiere decir que a las demás religiones no se las haga respetables. De hecho, el mismo Vaticano II reconoce que en las demás religiones también hay semillas del verbo, ¿eh? Y ahí podemos hacer, por supuesto, un diálogo interreligioso y lo que venga. Pero hay que decir, por ejemplo, a nivel de oración, ¿verdad? Es tan diferente entrar simplemente en un soliloquio, ¿verdad?, en un monólogo, a entrar en un diálogo, como nosotros hacemos, porque nosotros creemos que hay un tú personal, nos abrimos a un tú en el cual confiamos, ¿verdad? Por otra parte, nosotros decimos que somos oyentes de la palabra de un Dios que a la vez escucha a su pueblo. Somos oyentes, ¿verdad?, de la palabra. Por lo tanto, nosotros no nos refugiamos en la quietud del silencio. Somos imagen del Dios trinitario y estructuralmente somos personas en diálogo con Dios y en diálogo también con los otros. Bien. Por lo tanto, el Dios que nosotros tenemos que ofrecer,
La Iglesia, como Iglesia, el Dios que tenemos que ofrecer es el Dios trinitario revelado en Jesús. Un Dios, Padre creador de vida, que tendremos que agradecer siempre. Un Dios con nosotros, que nos ha dejado la misión de acoger y de propagar el reino, es decir, de comprometernos con aquel sueño que tenía la Santísima Trinidad desde la creación del mundo. Y también nosotros queremos un Dios en nosotros, el Espíritu Santo que ha hecho morada en la pobreza de nuestras vidas. Sí, cada uno de nosotros somos también templo del Espíritu Santo, cosa grande de verdad. Pues este Dios es el que nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos que decir que nosotros creemos en Dios, pero que no creemos en cualquier Dios. Creemos en un Dios que es digno de fe.